Capítulo 37, la masacre. El fuerte sonido de un disparo sonó a su alrededor, haciendo que Tsuyu se estremeciera bruscamente con un fugaz susto. Sin embargo, la chica rana seguía manteniendo los ojos abiertos con decisión, creyendo que algunas balas no romperían a Kisame, ya que había visto su demencial entrenamiento, conociendo el límite aproximado de las habilidades del tipo. El caso es que no quería ver el sangriento cuadro que se avecinaba en el que su amante empezaría a cosechar en nombre de su futuro. Todavía no estaba preparada para la violencia que se avecinaba. A continuación, o el fuerte graznido de los cuervos mientras daban vueltas alrededor de la torre de televisión de Tokio, como si fueran un presagio de muerte inminente para todos los presentes. Sus alas negras se fundían con el cielo nocturno, pero sus ojos azul claro observaban toda la zona, deleitándose con el ambiente sanguinario. Nada fuera de lo normal, pero los bandidos se horrorizaron al ver sus amplias sonrisas en lugar de sus oscuros picos, cediendo a las ilusiones de sus asustadas mentes. Sin embargo, hay que añadir que los miembros de la banda del Tigre de Rayas tampoco entendían lo que estaba pasando. Joder. ¿Qué? Gritó el ciego con voz llorosa mientras caía al suelo con un agujero en los muslos. El miedo se reflejó en su rostro indiferente y sus ojos blancos como la nieve se movieron de un lado a otro. Nadie había esperado algo así, incluso Kisame se sorprendió de que el líder de la facción sacara de repente una pistola y golpeara con ella a su principal subordinado. No, Oshigaki era consciente, por supuesto, de la manipulación que se estaba produciendo en todas partes, pero atacar a su ayudante tan directamente. Eso es una imprudencia. Golpea a los tuyos para que los demás tengan miedo. Un proverbio maravilloso, ¿no estás de acuerdo conmigo, Kisame Oshigaki? Kagaya hizo un gran trabajo en su misión de traerte hasta aquí, pero quiso traicionarme al final, apuñalarme por la espalda por así decirlo. Mal, explicó el jefe de la banda con falsa decepción, extendiendo las manos hacia los lados. Ante los largos y dolorosos aullidos de Tosen, su cuarteto de élite giró hacia el líder de los Tigres Rayados en los siguientes momentos. Terminó de jugar, de hecho, tengo prisa. Pronto se despertará un viejo cocodrilo y no me gustaría tener que inventar más tarde varias excusas de por qué TSU y yo no estábamos en el hotel. Preséntate y te mataré, ¿vale? ¿Estás de acuerdo? Aliviado por el dulce tormento de un bastón que no ve, el monstruo de la niebla oculta decidió incluir al chico entrometido y preguntó de verdad por el nombre de su antiguo enemigo. Oh, pegadizo. Tobio cambia a su servicio. Considera que te estoy reconociendo. Después de todo, es poco probable que un adolescente ordinario de la ciudad de Musutafu sea honrado de esta manera. Por cierto, ¿te gustaría ser mi ayudante? Riqueza, mujeres bonitas, poder y drogas. Espléndido, Una risita descarada se le escapó de los labios, la pistola Luger girando entre sus dedos, para posarse perfectamente en la mano del líder de la organización criminal en el mismo momento y volarle la cabeza a Kagae con ella. Los gritos y jadeos cesaron, y en sus mentes todos exclamaron, ¡qué arrogancia tienen los dos! En cualquier caso, Kisame no iba a estirar más el tiempo. El chakra en sus canales se enfureció y finalmente estalló, presentándose como un vórtice azulado, envolviendo la figura de Oshigaki y convirtiendo al tipo en un horrible monstruo. Dando un solo paso y doblando el sello, el antiguo shinobi provocó inmediatamente a sus oponentes. El hombre de piel verde chirrió de mala gana y le arrebató el cuchillo al asustado bandido, para que no dejara inmediatamente un rasguño en el blanco cuello de Asui con la punta del arma fría como advertencia. Las gotas de sangre cayeron al suelo y provocaron una sonrisa en el rostro de Tobio, que ya se consideraba ganador. Sin embargo, se alegró demasiado pronto. Hubo un débil crujido de cristales que significó el hecho de que todos los planes del jefe de los Tigres Rayados se estaban arruinando. De repente, un chorro de agua salió del bolsillo de la ropa de la niña rana. La mecha se disparó, jeje, sonrió carnívoramente el monstruo de la niebla oculta. Antes de dejar a Tsuyu un poco antes, el tipo le dio un frasco de líquido transformado con su chakra. De este modo, Kisame podía proteger a Asui a distancia sin muchos problemas, por supuesto, si ella estaba dentro de su rango sensorial. El énfasis principal estaba en el efecto sorpresa, aunque seguía siendo lamentable que alguien cercano siguiera en peligro por ello. El hombre de los ojos de lagarto que había herido a la doncella rana hacía un momento se vio obligado a observar a cámara lenta cómo el chorro de agua se dividía en una multitud de finas agujas, que divergían en todas direcciones, incluida su cara. Una áspera agonía brotó de su boca, obligando a Tsuyu a soltarla y retroceder. Ataque.
ordenó Tobio con furia, soltando la llama de su mechero y activando su Kirk. En cuanto los bandidos apretaron el gatillo, la silueta de Kisame se convirtió en una banda de energía y el tiempo se detuvo. Los dos fueron demasiado rápidos, y se salvaron de una muerte instantánea gracias a la cúpula protectora, pero incluso esta se rompió en mil pedazos en un instante, siendo las capacidades físicas del monstruo de la niebla oculta en plena forma tan alucinantes que Oshigaki decidió no contenerse cuando la vida de Asui estaba en juego. Sin embargo, el orbe ayudó, ya que las balas zumbaban peligrosamente en el aire. Sin embargo, el antiguo miembro de Akatsuki lo escupió, desprendiendo una enorme ola de agua de su cuerpo, convirtiéndose en muchos tiburones en movimiento, a través de los cuales ningún proyectil podía pasar, y también agarrando a la atada Tsu y abrazándola con fuerza. No pasa nada, cariño, susurró cariñosamente en el oído de la rana. La inconsciencia fue seguida por la creación de una pila de clones que comenzó a barrer las filas de los criminales con una cuchilla en la punta de los dedos. Uno de los gemelos de al lado, Kisame, le dio a Asui un asidero, y este ablandó el suelo con su chakra y bajó bajo la tierra, ocultándose el Itsuyu de forma segura. Todo para proteger a este último de las travesuras del despiadado mundo. Comenzó el caos que marcó la masacre. Las largas manos de plástico de alguien quisieron atar a Oshigaki en su sitio, pero el chico escupió un chorro comprimido de agua a presión que cortó sus extremidades sin esfuerzo aparente. Al parecer, los charcos de color púrpura se derraman por todas partes después de algo así, junto con trozos de carne. Los dobles de Kisame no se libraron de los bandidos, en principio igual que el original. El monstruo de Hidden Mist estaba rebotando por el campo, pateando especialmente a los descarados secuaces de Tobio, por cierto, que se perdieron en algún lugar en medio de la multitud. Comillas sueño, exclamó el cretino, con serpientes venenosas brotando de su carne. Kisame le clavó una pistola de agua y luego miró a su alrededor y se dio cuenta de que había cuerpos de personas esparcidas a su alrededor que no recordaba haber matado. ¿Cierra interrogación? Se tambaleó el Biju sin cola, deteniéndose como un tiro de piedra. Hubo una masacre en las cercanías, así que por el momento el muchacho lo descartó como golpes perdidos de los clones, pero en su subconsciente se fijó la rareza, pues nada sucede sin una razón. Con mayor razón, no puedes pensar por mucho tiempo, especialmente cuando el espacio a tu lado se abre, revelando una vista de la boca de un arma. De todos modos, una patada mordaz y el cañón salió volando hacia un lado, y una persona de acero de 3 metros de altura apareció por detrás, a punto de clavar a Oshigaki en el suelo con su puño. Una distracción, PFFT, el monstruo de la niebla oculta resopló para sí mismo, utilizando una técnica de sustitución para evadir el ataque, estableciendo su doppelganger de agua literalmente y figurativamente. Siguiendo sembrando la muerte a su paso, el tipo se aseguró rápidamente de que solo quedaran unos 10 humanos manchados de sangre de sus hermanos de entre todos los que habían venido a destruirlo. Sin embargo, el jefe aún no estaba a la vista, por desgracia para Kisame. En cualquier caso, aunque el bastardo hubiera escapado, Oshigaki tuvo tiempo de recordar su aura y seguramente buscaría a Tobio para brutalizarlo si se atrevía a tomar a Tsuyu como rehén. El dorso de las escamas del dragón ya ha sido tocado, así que no hay escapatoria para sus enemigos. Comillas es precioso. El antiguo Nukenin comentó con admiración, respirando el aire húmedo que parecía estar a punto de pudrirse. El hierro y los charcos de jugo escarlata se aplastaron bajo los pies, dando una armonía de los ritmos de todo un asesinato. Lástima que los clones no llegaran a disfrutarlo, ya que el más fuerte de los tigres rayados logró acabar con ellos de alguna manera después de todo. Comillas cállate. El mismísimo y enorme guerrero de acero en lugar de cuero normal bramó con fuerza, cruzando los brazos en una cerradura para atacar agresivamente a Kisame. Naturalmente, no había ningún sentido de racionalidad en las acciones del bandido. Sin embargo, sus movimientos provocaron pequeños terremotos, pero Oshigaki no sintió ninguna amenaza, tan débil era el enemigo a juicio del muchacho. Solo fianza, exhaló relajadamente el monstruo de la niebla oculta, otorgando una sonrisa bestial a todos, invitándoles a entrar en el duelo. Los miembros supervivientes del Tigre Rayado representaban la verdadera élite de la lucha de toda la banda. 4 de ellos habían protegido en su día a Kagaya, mientras que los otros 6 servían directamente al servicio del cabecilla, Kanbe. Se miraron fugazmente y luego se lanzaron tras su alborotado camarada, con la esperanza de derribar a Kisame con los números ya más o menos reunidos. Yo lo detendré,
declaró uno de ellos con indiferencia, desplazando su sombra con la que pretendía congelar a Oshigaki. Su Kirk era bastante rápido, sin embargo, el tipo con aspecto de tiburón era mucho más veloz, logrando esquivar todas las ofensivas de sus oponentes que mostraban una sinergia satisfactoria. Sin embargo, esto aún no es suficiente cuando se enfrenta al mismísimo diablo bajo la apariencia de un hombre. Riendo venenosamente con su voz, la figura del monstruo de la niebla oculta se desdibujó, apareciendo en todas partes a la vez, pero también en ningún sitio al mismo tiempo debido a su velocidad vertiginosa. ¿Hace falta que cuente toda la historia de todo el revuelo de esas maniobras? Número 1, selló Kisame con voz grave, propinando una patada en la barbilla al gigante de acero de 3 metros, que hizo que sus vértebras cervicales se resquebrajaran y se hundieran, provocando una muerte terrible en el guerrero. Una defensa impenetrable. Sí, nadie ni nada puede resistirse a un Oshigaki estimulado y con púas. Segundo, volvió a reprender el tipo, seguido de otra muerte, pero ya el dueño de un Kirk soltando flechas interminables que consiguió una pistola de agua a quemarropa. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. 7. 8. 9. Décimo. Tobio, ten cuidado, porque el castigo está muy cerca. Con un sonido de carraspeo, la cabeza del luchador que creaba perlas de la nada y sabía manejarlas a la perfección se derrumbó con un fuerte golpe en los tímpanos del antiguo miembro de Akatsuki, embadurnando al ya bárbaro. Capítulo 38, el beso. En la distancia, gracias a su sensible oído, Kisame pudo escuchar el sonido de las sirenas que se acercaba rápidamente. No hay duda, la policía estará cerca de la torre de televisión de Tokio en cualquier momento. Difícilmente podrían interferir de alguna manera con Oshigaki, pero no quería gastar ninguna energía innecesaria mientras se desconocieran las verdaderas capacidades de Tobio Kanbe. Es muy posible que tenga una peculiaridad astuta y utilice algo más que un arma ordinaria. Hay que reconocer que el plan original del líder de los Tigres Rayados era relativamente bueno. Había inventado un juego de doble fondo. De hecho, el hombre se divertía con el fuego, lo que le llevó a este desenlace, en el que fue superado y luego hecho añicos. ¿Y por qué? Porque el monstruo de la niebla oculta era precavido. Atrás queda la época del shinobi revoltoso y solitario, ahora que tiene seres queridos a los que proteger, y no toda su imprudencia se ha desvanecido. También es más solitario y retraído, y tiene un poco de mal genio con la furia lunática en la que incurre Kisame. Ni siquiera puedo creerlo, pero pronto terminará. 6 años, maldita sea la Bihou. Solo falta que Kanbe esté acabado. ¿Eso es todo? No. He tenido cosas peores, así que no te desanimes al final, Oshigaki. Lucha. Dijo el antiguo miembro de Akatsuki en el vacío, sintiendo un fuerte impulso de fatiga. Había gastado más de la mitad de su chakra, por no hablar de sus poderes mentales. Liberando el agua transformada del Tanketsu, Kisame lavó con ella su cuerpo empapado de púrpura. Recuperando el clon Yatsuyu del suelo, el chico se dignó a despertar a esta última, observándola dulcemente y frotando con sueño sus grandes ojos, lo que hizo que la niña rana fuera aún más adorable. ¿Cierra interrogación? Kisame. ¿Dónde estamos? Preguntó Asui con voz somnolienta, mirando a su alrededor con pereza. Sin embargo, ésta lo ocultó todo con una cortina de líquido turbio, pensando que era mejor para ella no ver los cadáveres, o más bien lo que quedaba de ellos. En la zona de Minato, TSU. ¿Recuerdas? Te han secuestrado los cabrones de la banda criminal, pero no te preocupes, por favor, ya se ha acabado. Se lo hice pagar personalmente, explicó Oshigaki con la mayor calma posible, apretando primero con sus manos las palmas de la chica, toscas debido a su fisiología de mutación, y luego abrazando con fuerza a la frágil figura de la rana. ¿Sentimental? Sí, pero es algo malo. No soy estúpido, Kisame. Soy perfectamente consciente de que los mataste a todos, pero no te considero una especie de monstruo, y lo más importante, sé tú mismo, ¿vale? Una vez más, sus ojos sin fondo lo atravesaron, como si lo sedujeran y le ordenaran que se quedara quieto, como una legendaria hipnosis de serpiente. Cuanto más tiempo estaba Oshigaki en su compañía, más a menudo surgía el deseo de decirle al líder de los Tigres Rayados que se fuera al infierno y pasara el tiempo con Tsuyu. Aún así, no debería ser así. No puedes dejar a Tobio vivo. Pide un taxi y dirígete al hotel de Shibani mientras yo me encargo de su jefe. Debería estar listo por la mañana, pero no prometo nada, así que apóyame si el viejo se despierta temprano. La sonrisa dentada de Asui calmó tanto como la sentida sinfonía del muchacho que emanaba de su caja torácica. «Cuá», asintió Tsuyu.
sintiendo que se creaba una atmósfera íntima mientras decenas de pensamientos pasaban por su mente sobre cómo era el momento de tomarse un descanso, de arrugarse y esperar que supuestamente Kisame se convirtiera finalmente en un gurú del romance. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa de la chica rana cuando Oshigaki se agachó ligeramente frente a ella y sus bocas se encontraron por primera vez, saturándose inmediatamente de espíritu acalorado? Una descarga de corriente efímera golpeó con fuerza a Asui. El grado aumentó, ya que el beso era la experiencia más nueva para ambos. El comportamiento agresivo de Kisame se reflejó también aquí, ya que el chico con aspecto de tiburón tomó los dulces labios de su amante con especial avidez. En comparación con él, TSU respondió tímidamente, pero seguramente disfrutó de esta posición, pues no podía soñar con más, ruborizada y jadeante de pasión. Oshigaki, por su parte, sucumbiendo a tan tumultuosas condiciones, bajó su mano justo por debajo de su cintura, apretando el pequeño pero jugoso culo de Asui. Comillas ahí. Chilló la chica, soltando instintivamente un intercambio de babas y exhalando aire caliente de sus pulmones. Su mirada estaba nublada, a diferencia del monstruo de la niebla oculta, que tenía una compostura mucho más firme. Ya era hora, dijo Kisame con cansancio, y su frase aclaró la mente de la rana. La cara de confusión de Tsuyu era sencillamente preciosa, nada diferente. Las mejillas de Bardo hablaban por sí solas, y la boca entreabierta hacía señas para tomar el control de la misma. Por lo general, era muy difícil contenerse, pero el ex shinobi aún lograba esto último mientras se animaba con una refrescante circulación de chakra, además de escuchar las palabras acompasadas, pero no exentas de calidez, de Asui. Buena suerte, Kwa. Comillas Shimakta. 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 Chikusomo. T. Regañó sin descanso al líder de la banda criminal Tigre Rayado, que había perdido un centenar de combatientes importantes en poco tiempo. Una gran pérdida que tendría que pasar desapercibida, para no ser completamente engullida por otras bandas de la capital japonesa. Estaban en racha, pero un colegial lo arruinó todo, obligando a Tobio a retirarse vergonzosamente. Moviéndose a través de los pisos de la torre de televisión de Tokio, el pelo rosa con motas de ceniza de Kayaba ondulaba en el aire, tanto que el hombre se apresuró a acechar y alejarse de Kisame, sin embargo, sin perder un territorio importante en Minato. Su mirada se oscureció, y como sería si el ego del jefe recibiera un terrible golpe, los ojos verdes brillaban y el brillo en ellos ya no bailaba, sino que se retorcía hipnotizantemente en la pupila. Creo que irá a buscarme a los callejones de la ciudad. En ese caso, el mirador sería el mejor lugar para esconderse de él. Susurró Tobio, mezclándose literalmente entre las sombras y haciendo gala de una excelente capacidad de ocultación. Sacó una pistola única y un racimo de varias balas sorprendentes que contenían una sustancia especial capaz de privar a un hombre de su rareza durante un cierto periodo de tiempo. Sus dedos temblaban de anticipación y de miedo. El hombre creía que Kisame se convertiría en una marioneta indefensa cuando cogiera esa ronda. Un arma espantosa con la que la escoria de los tiburones ganaría heridas mentales mientras Kayaba atormentaba lentamente a sus seres queridos. Jefe. Todos los demás están muertos. Una voz sin rostro, pero desolada y jadeante, resonó en la sala oblonga desde la que todos podían disfrutar de la más bella vista de Tokio. Obviamente, Tobio se movió nervioso y se dio la vuelta con el arma desenfundada, ya no se fiaba de nadie. Oshigaki Kisame. Eres tú. No te burles de mí, imbécil. No creo que nadie haya podido sobrevivir a esa masacre. La pasada ecuanimidad del líder de los Tigres Rayados desapareció y fue sustituida por la consternación, pues el hombre no quería morir e ir al infierno con un rastro de pecados que se extendía tras él. Comillas, ¿qué quiere decir, jefe? Un toque de genuino desconcierto surgió en el tono impasible. Sin embargo, un segundo después, el entorno se estremeció con una risa burlona. Comillas, ja, 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 deberías haber visto tu cara, Tobio. Qué patético eres. Temblando de miedo, y un poco antes parecías un gánster arrogante. El monstruo de la niebla oculta escupió esas palabras tóxicas con rabia, dando un paso y saliendo a la luz de la luna llena. Gracias a su sensorialidad, no fue demasiado difícil para el tipo encontrar a Kayaba, y luego aprovechar un momento libre, al estilo shinobi hablador, para burlarse del hombre que le había estado haciendo intrigas en Musutafu distribuyendo drogas durante 6 años. La sed de sangre se desató, y después de que el ex Nukenin arremetiera contra Tobio con la intención de arrancarle la cabeza, pero algo salió mal.
Solo pudo recuperar la cabeza cuando Kisama sintió la necesidad de esquivar instintivamente un misil que venía casi a quemarropa. El ingenio del tiburón le salvó, y la bala cayó en su hombro, no en su cuello ni en ninguna otra parte importante de su cuerpo. No sabía si era para alegrarse o para quemarse, pero un hecho era que Oshigaki, de alguna manera, no recordaba lo que había pasado después del momento en que el estudiante del instituto Omurara se había abalanzado sobre el hombre. Comillas duele. Bien. Empezamos la segunda ronda, dijo con una sonrisa carnívora, y luego se puso 100 veces más serio, empleando toda su capacidad de análisis para captar todo el sentido de la inusual rareza de Kayaba, cuyo rostro se transformó cualitativamente, dejando de expresar cualquier emoción que no fuera el deseo de destruir a su enemigo. Me he encontrado con un efecto similar antes, literalmente perdido en la época en la que estuve involucrado en esa pelea masiva con los bandidos. Me sentí como si la parte en la que luchaba y mataba a mis oponentes hubiera sido simplemente cortada. ¿Cortado? Sin embargo, es un buen punto. Su peculiaridad es que borra un determinado periodo de tiempo, o bien borra la memoria del pasado, pero de nuevo en un intervalo determinado. Aunque, más bien las dos cosas a la vez. Tal fue la conclusión que surgió en la mente de Kisame, pero no tuvo tiempo de confirmar su teoría, ya que sintió que la circulación de chakra por sus canales se ralentizaba considerablemente, lo que conmocionó al tipo. «Por fin te has dado cuenta», dijo fríamente el jefe de los Tigres Rayados, levantando la mano de su pistola con gracia. El engreído parecía haber regresado a las filas, dignándose a vencer su miedo y recuperar su confianza. Capítulo 39, final. Mi arma secreta aparentemente funcionó a la perfección después de todo. Perfecto. Es lógico que, por muy fuerte que seas, sin una peculiaridad tu arsenal se apagaría como una vela al viento. ¿Quieres contarme antes de morir la forma en que lograste localizarme en el mirador de la torre de televisión de Tokio? Los finos labios de Tobio se curvaron en una sonrisa despectiva, diciendo que yo soy el señor y todos los demás en el mundo no son más que tierra en mis suelas. Juntando las manos en forma de cruz en su pecho, su postura era una verdadera oleada de arrogancia y confianza en un tonto intento de sacudir las inquebrantables emociones del monstruo de la niebla oculta. «Payaso», susurró Kisame amortiguado con un movimiento de cabeza, tomándose su tiempo para recuperar y forjar un fragmento de bala de su hombro ante los sonidos de desgarro de la carne. Escupiendo, apretó el metal en la palma de la mano y forzó su chakra para que circulara por los canales, sintiendo el dolor que aplastaba los huesos, llevándolo a un escalofrío que lo consumía todo. Oshigaki había escuchado en Musutazu que había yakuza que producía drogas especiales que potenciaban los superpoderes o los borraban. Sorprendentemente, la producción ha llegado incluso a la capital japonesa. Sin embargo, el antiguo shinobi no se sentía orgulloso en absoluto, ya que aquellos se escondían mejor que la unidad de los Tigres Rayados, y eran mucho más juiciosos con las advertencias, ocultando hábilmente las pruebas sucias. Sin embargo, su veneno, por supuesto, es increíble. Cualquiera en el lugar de Kisame se habría derrumbado claramente sin fuerzas, pero él, originario de otro mundo, impuso a la fuerza, con excelente control, un ciclo de energía a través de su cuerpo. De hecho, Nuken jodió las leyes del universo, prescribiéndolas de forma diferente con una letra sangrienta. Comillas, hazlo de nuevo, dijo el líder de la banda con frialdad, apuntando con la boca de una pistola ya diferente al tipo con aspecto de tiburón. El hombre sintió que ya no era el mismo peligro, pisando de nuevo el mismo rastrillo. Sobreestimarse, eso es lo que digo, se mofó Oshigaki, que siguió doblando su sello y soltando un chorro de agua afilado por la boca para confirmar su teoría sobre las verdaderas capacidades de su oponente. Con el chorro furioso apenas suficiente para atravesar a Kayaba, quien por cierto, a juzgar por la cara de preocupación de este, carecía de la velocidad necesaria para esquivar en absoluto. La mirada de Kisame se desenfocó y tuvo que esquivar el disparo una vez más, recogiendo con sus acciones las gotas de líquido del charco del pasillo. Tras dar una grácil voltereta sobre sí mismo, el monstruo de la niebla oculta sonrió satisfecho ante el molesto chirrido de Tobio, tras el cual empezó a soplar el viento, pues el cristal de la ventana había reventado con un agujero en el centro. Pero el jefe estaba sospechosamente ileso. Ya veo. Déjame adivinar, rascas los próximos segundos a voluntad y te vuelves invulnerable tú mismo durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Mi error. Todo lo que sucede aquí y ahora. Mi error. Creo que es hora de retirarse. Me equivoqué al suponer de principio a fin que eras un adolescente normal.
Sí, ¿qué clase de monstruo se esconde bajo la apariencia de un escolar? ¿No me lo vas a decir? Dijo el hombre con voz desolada mientras las manchas de ceniza seguían extendiéndose por su pelo rosa, antes perfecto. Sus miembros se estremecieron sin cesar y su postura orgullosa se olvidó. Parecía que Tobio había envejecido tanto como 10 años. ¿Comillas renunciar? Preguntó Kisame con auténtico desconcierto, ya que esperaba un combate intrínsecamente mortífero, y no el vergonzoso drenaje del villano principal. Se le presentó un panorama bastante decepcionante, que francamente enfureció al amante de las jugosas peleas prolongadas en lugar de traerle alivio. Especialmente, por desgracia, golpear a los tullidos morales no es bien recibido popularmente. Enhorabuena, has ganado. Un pesado suspiro bañó el espacio con un tono triste por parte del hombre, que se encogió de hombros y se tambaleó cansado hacia atrás mientras Oshigaki no se atrevía a dejarlo así, dando un paso pesado hacia Kayaba debido a la sobresaturación de chakra. Para Tobio, sin embargo, el entorno cambió en un instante. El pasillo se rompió en pedazos, dejando tras de sí un grandioso espacio revestido de brillantes polillas, o más bien estrellas. En el fondo solo quedaba la figura lenta de un tipo, dejando una aura personal con la que suele anticiparse a los movimientos. Incluso las sirenas de los coches de policía, que llevaban varios minutos pululando por la zona en busca de un solo superviviente de la masacre, habían dejado de sonar. El líder de los Tigres Rayados fue un dios en su propia zona durante 10 segundos en este momento, aunque no tenía poder para hacer ningún daño a las cosas materiales, tales son las limitaciones, pero la incorporeidad valía la pena. Como cualquiera habría notado, Kisame había captado su rareza, y estaba ignorando la droga 8 pactos de la muerte, lo que significaba que no había nada más que el hombre pudiera atrapar, por ahora era mejor simplemente huir, pero mantenerse vivo. Al pasar junto al chico, Tobio se estremeció, maldiciendo mentalmente al demasiado poderoso Oshigaki, y luego desapareció por las escaleras. Comillas Biju, cobarde. Exclamó airadamente el monstruo de la niebla oculta, adivinando al instante que su oponente había utilizado los 101 movimientos de karate. Sin embargo, el pulso de la ira en la mente del antiguo miembro de Akatsuki había llegado a su punto álgido al apartar la querida pieza de infraestructura, con la intención de ir directamente hacia Kayaba, destruyendo literalmente el suelo bajo él con una explosión de energía. Al enterarse a través de los sensores de que el líder de la organización del Tigre Rayado, ya fallecido, se alejaba de él en el ascensor, de la boca de Kisame salieron duros juramentos, ya que el tipo realmente creía que había perdido su espíritu de lucha. No, Oshigaki no es un idiota, ya que las probabilidades, después de todo, coincidían con el aspecto cansado del hombre. Comillas no dejaré en absoluto que bajes a la tierra, bastardo. Eso es, no más piedad. Te espera un final horrible. Se lamentó con rabia para sí mismo, saltando hacia la máquina elevadora con tanta insistencia que las ventanas estallaron y las vigas metálicas se doblaron. El chakra flameó a través de sus canales, casi quemándolos, dándole a cambio un buen impulso de velocidad. Una medida de emergencia para acabar con su mayor enemigo de una vez por todas. Está claro que el ruido de la destrucción llamó la atención de los encargados de mantener el orden. Levantaron la vista y silbaron sorprendidos cuando vieron que el cometa abrasador dejaba una estela brillante y destruía una estructura legendaria para los estándares de la nación insular. Sin embargo, es evidente que no podían hacer nada. En cualquier caso, Tobio estaba sufriendo un puro bautismo, mirando asombrado a través de las paredes transparentes del ascensor mientras Oshigaki se obstinaba en llegar al punto de no retorno con una amplia sonrisa en la cara cuando solo había un par de metros de distancia entre ellos y más de 100 abajo. Una acción equivocada y ambos se convierten en un flapjack, para luego ser recogidos pieza por pieza para ser enviados a descansar a la cárcel durante mucho tiempo. Comillas suicidio. Con una lágrima, gritó Kayaba, atrapado en su propia trampa, escuchando en sus oídos la risa más venenosa al borde de un tornado enloquecido que prometía levantar el infierno. El monstruo de la niebla oculta le siguió, empujando el marco de acero con la máxima fuerza, doblando varios sellos en el proceso, que se desdibujaron por la rapidez de sus dedos. A continuación escupió una potente y violenta cascada que acabó tomando la forma de un enorme tiburón carnívoro con una boca en la que brillaban un centenar de grandes dientes, a la manera de las cuchillas. Un movimiento muy costoso para el ex shinobi, ya que su circulación había sido interrumpida desde el exterior un poco antes. Sin embargo, valía la pena, a pesar de que la jarra de cerveza se agrietaba por las costuras de tanto hacerlo, y un nudo se le atascó en la garganta,
revolviéndose en un calambre. Los ojos verdes de Tobio se pusieron vidriosos. Cayó en un estupor natural, sin saber qué hacer. ¿Cortar todo y volverse intangible? Como si eso sirviera de algo. El ascensor quedaría destruido de todos modos, así que tendría que volar liándose con el asfalto de todos modos, porque el destino le había lanzado un oponente fuera de su alcance. Tonterías. Desesperación. Los pensamientos iban de un lado a otro como si hubiera una opción. Es inútil esperar ayuda, todos están muertos. La suerte está en cero. Calderos y esposas listos en el caldero, y fuego en el cerebro. Es demasiado tarde. El reloj se había parado. El hombre vio, como a cámara lenta, como el depredador marino abría la boca para tragarlo. Nadie pregunta, ¿da miedo enfrentarse a la muerte? Es y es, simplemente viene, como la noche sustituyendo al sol. Ayer a caballo, hoy el líder de una banda antaño formidable pierde la mitad superior de su cuerpo mientras una oscuridad impenetrable se extiende a su alrededor. No se ve nada. Ni siquiera el miedo. El viento pellizcó agradablemente la piel de Kisame al caer. El chico pudo por fin conseguir lo que quería, sintiendo ese sabor olvidado de la victoria mundial en la punta de la lengua. Se había dado mucha energía para mantener a los seres queridos a salvo, y el enemigo había conocido la esencia de la desesperanza. Oshigaki ha cumplido su promesa, lo que significa que es hora de retirarse. Varias docenas de coches acordonaron el distrito de Minato con la reciente masacre, en busca de cualquier testigo eventual. Por desgracia para ellos, los Tigres Rayados habían preparado bien el paisaje, asegurándose de que ningún transeúnte se perdiera en la fiesta nocturna. Es muy considerado por su parte, ¿no? Oh, es una pena, porque no quedarán huesos para los perros en el patio. Después de todo, la policía se habrá llevado todo, a juzgar por lo que el antiguo miembro de Akatsuki vio a vista de pájaro, así que se rió alegremente, lamentándose sarcásticamente de la situación con un paracaídas de agua a su lado. La carne temblaba angustiada por el tormento aéreo y el sufrimiento de los canales internos que ya no tenían chakra fluyendo por ellos. El hogar tuvo tiempo de desvanecerse, ya que funcionaba a pleno rendimiento. Necesitaba descansar, al igual que Kisame, pero ¿quién iba a proporcionarle algo así a un tipo en esa situación? Si no hace algo al respecto, la niña rana no conocerá a su príncipe, Además, está la Academia YUEI por delante. Sí, Oshigaki decidió convertirse en un héroe después de todo. Se graduará entre los 5 primeros y luego tomará a Tsuyu como esposa. ¿Es un buen plan? No. No estoy seguro de cómo me siento al ver que el suelo está cada vez más cerca. Afortunadamente, las manos rígidas de alguien, o más bien las patas verdes correosas, lo salvaron. Un agradecimiento especial a ellos. Capítulo 40, Examen en YUEI. De pie frente a la mejor academia de héroes del mundo por la mañana, Kisame, vestido con su uniforme deportivo azul, estaba francamente aburrido. Sus pequeños ojos blancos rebotaban con indiferencia de un adolescente a otro, exuberante y confiado o temblando de emoción. Algunos resoplaron con altanería, mientras otros murmuraban para sí mismos, comillas, debo ser el aprendiz de YUEI. Tan hilarante que Oshigaki ni siquiera pensó en ocultar su risa, lo que atrajo involuntariamente la atención del público. Después de todo, el tipo alto con la apariencia depredadora de un tiburón, con una aura sanguinaria girando a su alrededor, estaba causando un cierto revuelo en sus mentes. Por cierto, ¿en qué se basa todo el jaleo que hay por aquí? Estamos a finales de marzo, lo que significa que el próximo periodo escolar hasta el verano está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los chicos y chicas de 15 años que tienen una carta de recomendación son los que la obtienen de grandes contactos o si te has ganado a una agencia de héroes con tus habilidades. Kisame, por su parte, no le hizo ningún favor a nadie, solo le hizo un poco de gracia. ¿Por quién? Shibani, por supuesto. Cocodrilo resulta conocer al director YUEI, decidiendo enviarlo allí. Aunque, con su carrera militar, a Oshigaki no le sorprendió especialmente este hecho. En el horizonte se vislumbran tediosos problemas cuando el chico tiene que entregar todo a su tutor, incluida la eliminación definitiva de la banda del Tigre Rayado. Sin embargo, padre e hijo no son un conjunto aburrido de apodos y papeles sin sentido. Nadie echó al monstruo de la niebla oculta de la casa, no. Se le escuchó de principio a fin, pero luego se le planteó una elección, haciendo una pregunta trascendental y legítima en su camino, tras lo cual Kisame no se atrevió a relajarse más. ¿Qué terminarás siendo, un villano o un héroe? Creo que es obvio para todos lo que respondió el ex shinobi.
Comillas sigue asombrado por la locura de este mundo. El viejo acaba de aceptar que soy un asesino. Ja, ja, ja. Me ayudó a librarme de la policía cuando fui declarado testigo. Me pregunto. ¿Podría ser otra cosa? ¿Sentimiento paternal? No sé. Una y otra vez, la mente de Oshigaki se desvió hacia los acontecimientos en los que Seibani le sorprendió volando hacia abajo. El agotado muchacho estaba entonces bastante asustado, una ráfaga de emociones encontradas desgarraba su carcasa como un perro su pelota de juguete favorita. Afortunadamente, todo lo demás estaba bien. Los criminales están muertos, y el líder de la organización, ya fallecido, murió trágicamente entre los dientes del tiburón acuático Kisame, lo que sirvió de transición para que éste transformara ligeramente su carácter. ¿Por qué? Porque el peligro pasado fue evitado con éxito, permitiendo al antiguo miembro de Akatsuki experimentar tranquilamente el amor con Asui. Por cierto, había pasado casi un año entero desde ese final feliz, de hecho. Comillas, ¿por qué estamos aquí parados y no nos movemos? No tienes miedo de llegar tarde, ¿verdad? La desconocida le dio una fuerte palmada en el hombro a Oshigaki, dirigiéndose a él con su voz tintineante y fina, presumiblemente femenina. Si hubiera sido el Kisame del pasado, habría respondido con brusquedad, pero el monstruo actual ya no se enfrentaba sin una razón adecuada. HN, qué coincidencia. Recuerdo un poco más y habrías sido aplastado por tu tutor, Por cierto, hola y espero que no seas un cobarde. Sin embargo, Oshigaki no iba a hacer amistades con perdedores, así que advirtió al hombre con su habitual sonrisa. Su acompañante era una chica con el pelo verde oscuro y tupido y el mismo color de ojos alegres. A diferencia de la impasible Tsuyu, el entusiasmo arde en su bonito rostro. Las puntas de su pelo, que le llegaba hasta los hombros, ondulaban ligeramente despeinadas mientras una pequeña cabellera colgaba en medio de su frente. La forma típica de una gimnasta y la convicción de sus habilidades. Los dientes blancos como la nieve y afilados como los de Kisame hablaban por sí mismos. Ya se habían visto una vez, como turistas en Tokio. Un encuentro momentáneo pero muy memorable pasó por su mente cuando un torpe y enorme cocodrilo casi convierte a la chica que tenía delante en un flapjack. Divertido y aterrador al mismo tiempo. Comillas, vaya, has sido capaz de recordarme. Impresionante. Yo, Setsuna Togake, me alegro de volver a encontrarme contigo, chico de la cara de tiburón, jeje. Encantado de conocerte. Alegre, pero Toga está ciertamente a 1000 millas de distancia. Definitivamente no está al límite, ya que el monstruo de la niebla oculta no está tan molesto por su energía como cuando se encontró por primera vez con la desquiciada Himiko, así que le da la mano con aplomo. Kisame Oshigaki a su servicio, aunque no es que vaya a bajar del cielo para esto. Por otra parte, si eres fuerte, no me importaría entablar una amistad contigo. Mientras tanto, démonos prisa y vayamos a YUE a hacer los exámenes de ingreso, dijo en tono sereno mientras señalaba con la cabeza el gran edificio y su fachada, que deleitaba a todos con su solemnidad más que con su impersonal pretenciosidad. Setsuna no se enfadó en absoluto por el arrogante comentario del chico, considerándolo simplemente humor extravagante de un individuo tosco, pero honesto y mezquino. Sin embargo, no está tan lejos de la verdad. Al fin y al cabo, alguien se ha ablandado, se ha despojado de la etiqueta de justiciero y disfruta de la vida cotidiana de un colegial. Al parecer, incluso los monstruos pueden cambiar, aunque no al 100%. Comillas sí, a la aventura. Exclamó Togake con voz seductora, levantando el puño hacia arriba. Los adolescentes que pasaban por allí la miraban con extrañeza, susurrando algo sobre otra chica sosa en una sociedad culta. ¡Qué divertido! No había más que reírse, ya que Kisame era perfectamente consciente de que la chica que se alineaba con él estaba mucho más entrenada que las demás, a excepción de unas pocas personas especiales. Por ejemplo, el tipo de hombros anchos que camina delante con el pelo negro corto, de apenas 1 centímetro. Era tan alto como Oshigaki, con una mirada infatigable. La intuición shinobi le decía que era el más poderoso de todos. Por supuesto, era improbable que Kisame se viera superado por la reserva de chakra de este último, pero su físico musculoso imponía aún más respeto. Era muy posible que el monstruo pudiera por fin divertirse con un oponente robusto. Ya era hora, ja. Tras las pruebas escritas, que no requerían grandes conocimientos, sino solo ingenio y una educación media, el héroe profesional Sushimiki invitó a todos los participantes recomendados del examen de ingreso al campo abierto en los terrenos de la academia, preparado para una prueba especial. Setsuna, por su parte, se mantuvo cerca de Kisame mientras le preguntaba sobre su vida privada,
pero sin traspasar ningún límite, como por ejemplo, ¿dónde está tu hábitat y a qué escuela asistías anteriormente? Las preguntas no son difíciles de responder, pero se toleran, y el antiguo shinobi no se opone tanto a la compañía de las mujeres. Aunque de vez en cuando se deslizaba alguna tontería, traspasada por un tono curioso y un aleteo de ojos verde oscuro. Comillas preocupado, Comillas ¿no te das cuenta por mí? Para que sepas, ahora mismo estoy temblando de miedo, pero por supuesto, disimulándolo magistralmente para no avergonzarme. ¿Satisfecho? El propio Oshigaki ni siquiera se molestó en reprimir el bostezo que escapó de sus sarcásticos labios. Comillas PFFT, qué genios somos. Debes haber estado empollando por la noche, pero es que te gusta presumir ante las chicas, ¿verdad, Oshigaki? Admítelo, hombre pez del manga One Piece. Dijo Togake con falsa indignación, cruzando los brazos sobre el pecho, acentuando así su buen tamaño para una niña de 15 años. Aunque parece que Tsuyu los tiene un poco más grandes, Kisame de repente se puso a contemplar. Le sacó de sus casillas un tipo rubio y ruidoso con auriculares, que suele dirigir las reuniones de examen al principio del primer semestre. Mick, también conocido como Isashi Yamada, gritó a los adolescentes que se pusieran en fila y tomaran la matrícula para seguir rápidamente, como una batería de alta potencia, a todo pulmón. Comillas, mantened los oídos abiertos, niños. Prepárate para un gran entrenamiento. Se les dividirá en grupos de 6. Su tarea es correr un maratón de 3 kilómetros. Así es, 3 kilómetros. Y no hay que quejarse, ustedes son los futuros héroes. Por supuesto, puedes utilizar tus peculiaridades para llegar a la meta en primer lugar. Buena suerte a todos. Está claro que el público joven se entusiasma cuando se trata de rarezas. Al fin y al cabo, en los casos nacionales no se permite a nadie activar sus superpoderes sin una licencia oficial. Aquí, en cambio, se les presentó un factor serio y responsable, pero la mayoría de los estudiantes decidieron simplemente divertirse, cantando sin parar. Comillas hora. Oshigaki, ¿cuál es tu número? Bueno, al menos Setsuna no decepcionó al tipo. Recorrió con su mirada de color pantano la extensa zona en la que había cuevas, toboganes, un pequeño bosque, una fortaleza, etc. En su vientre, la chica se prendió el número 18. Bueno, véalo usted mismo. Oshigaki se encogió de hombros y mostró su número, observando cómo los ojos de Togake empezaban a ir de un lado a otro con desconfianza. Sin embargo, no sucumbió a la inesperada broma, conteniendo la expresión estoica de su rostro, que también floreció en una tensa sonrisa llena de un trozo de torpeza como un limón. Con un suspiro, la muchacha pronunció, no obstante, ese talón de Aquiles, junto con algunas palabras de advertencia cuentan su primer compañero dentro de los muros de YUI. 69, qué suerte. Claro que sí. Buena suerte. Y luego se apartó como si Kisame hubiera desaparecido de este universo, ya no siendo digno de su atención. Estoy en racha, ¿no? Asintió el monstruo de la niebla oculta para sí mismo mientras pasaba la palma de la mano por el plato. Inmediatamente después, como si saliera directamente de un mágico teatro absurdo, el dígito más externo del número cambió instantáneamente a un 1 a instancias del tipo, orgullosamente afianzado como, 61. Resulta que un mamut. Capítulo 41, lanzamiento. Debería intentar la carrera. ¿Cómo? Asui definitivamente se resentirá si no llego a YUI con ella. Oh, qué molestia. El fin de mi pacífica y perezosa vida. Suspiró sombríamente Kisame, observando cómo el grupo de 6 adolescentes se dirigía a la zona de salida a instancias de Mika y utilizaba su Kirk para sortear diversos obstáculos. El lugar era hermoso, sinceramente, era la primera vez que el monstruo de la niebla oculta veía algo así, pero no le entusiasmaba precisamente. ¿Por qué no? Una vena de shinobi le dijo, la escuela en la academia no va a terminar bien. Sin embargo, Asui estaba decidido a perseguir su ambición de convertirse en un héroe, lo que significaba que no tenía muchas opciones en el asunto. Ahora tienes un aspecto un poco sombrío, como si estuvieras lanzando truenos y relámpagos. Ya no pareces un gran tiburón, pero ahora es aún peor. Anímate. Las palmas de Togake se cerraron con fuerza frente a su cara, pero no se inmutó, para sorpresa de la chica. Estaba tan tranquilo como el pulso de un muerto. Setsuna tuvo inmediatamente la impresión de que Kisame no era un niño de 15 años.
sino un experimentado guerrero que había pasado por batallas tan despiadadas que sus esfuerzos por infundirle miedo con un ruido repentino no parecían más que una ridícula broma a un niño. Me pregunto si debo contenerme o no. Tal vez puedas responderme, Setsuna. Le dijo todo lo que tenía en mente, aunque Togake tampoco captó su mensaje de no tener sentido en sus palabras, pensando que Oshigaki solo estaba presumiendo de nuevo, de ahí que murmurara con un bufido. PFFT, solo trata de perder y meter la pata, no quiero perder a mi primer amigo cuando el desprecio de la multitud descienda sobre él. Y de todos modos, cuando he dejado que te dirijas a mí por mi nombre de pila, se llevó las manos a los lados y levantó la nariz con orgullo, como una princesita. Sin embargo, la chica no era más que una niña. ¿Dijiste que éramos amigos? No. Kisame se encogió de hombros con indiferencia, rompiendo al instante la cadena lógica de su extraño diálogo. En efecto, Setsuna se quedó flotando, hasta que otro grito agudo de la examinadora de pelo rubio con auriculares la sacó de sus pensamientos atrapados, hasta el punto de que la Soomik no se calló ni un momento. 23, 16, 41, 17, 31 95. Rápido a la línea. Es vuestro turno, niños. Inmediatamente, los ojos blancos de Oshigaki parecieron iluminarse con brillante curiosidad. Había al menos 3 individuos masculinos de pie en esta inusual formación que lograron intrigar al antiguo miembro de Akatsuki con sus capacidades ocultas y su gran potencial. Este último tenía un buen ojo para los oponentes fuertes, así que dejó de aburrirse, mirando muy de cerca al tipo ancho y suavemente afeitado con una sonrisa tonta, pero con una mirada profunda y decidida. Sí, el mismo que solía caminar delante de Kisame y Setsuna. A su lado había un tipo sin labios y con el pelo ceniciento arremangándose las mangas olímpicas, un aspecto no menos llamativo que el del monstruo de la niebla oculta. Lejos de ellos, en cambio, había un chico impasible con heterocromía y el pelo blanco, rojo dividido uniformemente, a la manera de un pastel en el corte. Típico bishonen, excepto que su cara de muñeca estaba adornada con una cicatriz de quemadura en el lado izquierdo de la cara. Miró con frialdad a los demás y, desde luego, no los perdonaría si tuvieran un duelo de torneo en lugar de un maratón. A continuación sonó un silbido estridente, y se precipitaron a toda velocidad hacia la victoria mientras los labios de Oshigaki se estiraban en una sonrisa torcida, pasando lentamente a ser una mueca. Eso le puso la piel de gallina a Setsuna, y el cuero cabelludo de color pantano de su cabeza se esponjó. No pudo evitar exclamar. Comillas, deja de sonreír tan espeluznantemente, hombre, me estás asustando. Sin embargo, su posterior indignación parece haber aclarado por completo toda la situación para el lúcido Togake. Cierra interrogación, lo siento, no pude evitarlo. La belleza de ese chico con la herida en la mandíbula me está provocando un ataque agudo de bruxismo. Maldito sea el fracaso y el tormento eterno, quien le pidió que naciera atractivo de todos modos, ejem. Comillas, ya veo, lo entiendo. No esperaba que tú, todo un brutal Oshigaki, mostraras unos celos tan absurdos. La chica hizo rebotar su puño mientras unas luces traviesas giraban en sus ojos verde oscuro en una danza. Mostró su lengua con lepra y comenzó a consolar deliberadamente a Kisame con sarcasmo. Sin embargo, este último se limitó a apartar el tema con osquedad, y siguió concentrándose en la carrera de los escolares. Allí crecían bloques de hielo, los vientos soplaban en un violento huracán, y robots en forma de topos con garras y armas débiles y casi inofensivas se arrastraban desde el suelo. Estos no fueron considerados como enemigos dignos, por lo que partieron en un instante con sus sistemas mecánicos completamente destruidos y rápidamente inutilizados. Oshigaki fue capaz de discernir los dueños de las rarezas en sí mismos sin demasiados problemas, habiendo saturado brevemente sus ojos con chakra, fue entonces cuando apreció su perspectiva con honor. Al fin y al cabo, la crioquinesis y la aeroquinesis son superpoderes bastante buenos, y los manejaban bastante bien. Al final, el líder con una carrera de tornado hasta la línea de meta fue ese armario de pelo corto de la talla de Kisame, superando al bishonen con la cara fruncida por excepcionalmente un milisegundo. Los dos habían corrido en la fila y, en principio, parecían los más talentosos de la corriente de aspirantes por recomendación, y la boca abierta de Mick, que miraba atónito el cronómetro, no mentía. Sus cejas se alzaron sorprendidas, al parecer porque algunos habían batido récords.
Sin embargo, el dueño de los ojos multicolores se mostró aún más disgustado después e incluso después de la carrera expuso la espinosa grosería, denunciando su total falta de respeto a su oponente y el carácter de gilipollas. Si no cambia se va a enterrar cada vez más y obviamente no va a llegar a ser profesional. Yo, quiero decir, si fuera un protagonista de buen corazón con un corazón puro, iría directamente a ayudar a los bisonen a lidiar con el odio. Sin embargo, no soy un héroe de cuento de hadas, solo soy un monstruo. Los pensamientos de Kisame fluyeron a un ritmo tan medido, que le importaba un carajo el conflicto que se estaba desarrollando y no quería involucrarse en él. Separando las manos en los bolsillos, Oshigaki exhaló aire y cerró sus ojos blancos. Las marcas en su rostro le daban una mirada depredadora que gritaba que no lo distrajera de sus pensamientos. Setsuna, que estaba de pie junto a él, dio un paso nervioso hacia el chico más alto y el medallista de plata que lo regañaba, probablemente por la bondad de su corazón queriendo arreglar la disputa, pero de alguna manera todavía falló, mordiéndose el labio inferior con disgusto. Uno de ellos se alejó en silencio, desapareciendo entre las sombras de la sierra, mientras que el otro ni siquiera se molestó en levantar la vista a su paso debido a su actitud de puchero hacia todo lo que no fuera el triunfo. 18, 5, 3, 10, 43, 61. Vamos, vamos. Essence Mick volvió a gritar, llamando a la acción a los concursantes nombrados. Fue entonces cuando Togake tuvo por fin su oportunidad de brillar, por lo que dejó a un lado sus amargos pensamientos y comenzó a marchar hacia la tan esperada salida, en la que, por alguna razón desconocida para la chica, estaba de guardia con Kisame. Espera, ¿qué? Explícate. Tenías un número diferente. Oshigaki, realmente acabas de coger y engañarme. Tú, eres un maldito mentiroso. Setsuna se resintió sinceramente, clavando un dedo en el monstruo de la niebla oculta, haciendo que su cara titilara y arrugara su nariz recta como si se viera obligada a comer un paquete entero de limones. ¿Cierra interrogación? No, vamos. Piensas demasiado poco en mí, Setsuna. Por cierto, llamémonos por el nombre de pila, y será mejor que te tomes un minuto para calentar y prepararte para el maratón. He decidido no limitarme después de todo, ¿entendido? Proclamó Kisame con una risa. Inmediatamente, otros 4 adolescentes llegaron al punto de partida. Se mostraron educados y se desearon buena suerte con sonrisas hipócritas. Evidentemente, querían exhibirse desde un ángulo en el que todos salieran ganando. Sin embargo, tiene sentido culparles por ello. Todo el mundo aquí prácticamente se estaba arrancando las venas para entrar en el curso de un héroe. Tan ambiciosa y joven. Creer en un futuro brillante sus padres les nutrieron, les hicieron sentirse orgullosos y les dijeron al oído antes de acostarse que el éxito les esperaba en YWI. Incluso era un poco demasiado deplorable para arruinar sus sueños húmedos, como si un ladrón hubiera asaltado un pueblo pobre en la frontera del país. Aunque, un monstruo sigue siendo un monstruo de todos modos, aunque un poco especial después de su viaje a Tokio, así que ¿por qué imitar a un hombre bueno y brillante? Vete. Se oyó la estruendosa voz del examinador Mick, como si se extendiera en oleadas para instar a participar. Fuerte y claro, apenas se podía objetar, y no había necesidad de hacerlo, mientras la circulación del chakra en el cuerpo se acelerara. La energía burbujeante se precipitó de inmediato, haciendo caer a los sujetos iniciales. Sin embargo, Togake no decepcionó, utilizando su peculiaridad inmediatamente. Dividió su cuerpo en múltiples pedazos y se elevó sobre el suelo, esquivando ágilmente el imprevisto ataque de Kisame. Su velocidad era asombrosa en esta forma, ya que a continuación se extendía un minibosque, donde las extremidades de la chica maniobraban hábilmente entre los árboles, llegando a adelantar a Oshigaki. Todo el maratón fue una carrera de obstáculos de zonas y terrenos peculiares, como para dificultar el camino a todos, independientemente de las peculiaridades. Sin embargo, había tanta necesidad de todos esos entresijos arcanos en el camino, cuando era más fácil utilizar las técnicas. Aunque, uno en particular sería suficiente, pero ¿cuál? Un parpadeo corporal de agua. Doblando su sello y saltando sobre una rama más o menos robusta, la musculosa figura desapareció inundando el espacio con salpicaduras de líquido, para encontrarse al instante siguiente ya en la región montañosa que estaba a 100 metros del bosque.